Muy buenos días, queridos estudiantes. Una vez más, vamos a continuar desarrollando las sesiones programadas para este mes. Y hoy también una sesión más correspondiente a la asignatura de lenguaje. Pero antes, recordarles que siempre hay que estar con la mente positiva, cuidarnos y así lograr nuestros objetivos. Espero que todos ustedes estén bien. Bueno, jóvenes, ya hemos hablado de los verbos. Hemos hablado de las clases de los verbos, verbos copulativos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? No copulativos, transitivos, verbos intransitivos, recíprocos, reflexivos, ¿sí? Y hoy hablaremos también de una clase especial de verbos, ¿no? Lo que nosotros conocemos como verbos no personales, ¿no? Y estos verbos se denominan los verboides. Ahora, ¿qué son los verboides? El significado más general que corresponde a cada una de estas formas no personales pueden definirse que el infinitivo es un nombre verbal, el gerundio un adverbio verbal y el participio un adjetivo verbal. Se llaman formas no personales porque no tienen en su paradigma las morfemas verbales de número y persona. Por ejemplo, voy a leer esta novela, infinitivo. Estoy leyendo una novela, gerundio. Llevo leídas 10 páginas, participio. ¿Ya? Estos verbos no tienen, ¿no?, género ni persona. Diferencias entre el verbo y verboides. El verbo se concretiza por presentar persona, debe estar debidamente conjugados en una de ellas. Comparamos. Es un verbo porque se puede expresar en una determinada persona. Ejemplo, nosotros, primera persona. Dijiste, expresa en segunda persona. Tú, singular, ¿no? Tú dijiste. Leyó, expresa en tercera persona, singular. En cambio, los verboides carecen de persona y por lo tanto, por sí solos no pueden funcionar. Por ejemplo, verbos personales. Acá tenemos. Pintó, sujeto. Él o ella pintó. Enseñé, sujeto. Yo enseñé. Lees, sujeto. Tú lees. ¿No es cierto? Entonces, esto sí, yo, ¿no?, pinto, tú pintaste, él pintaste, ¿no? Él enseñó, yo enseñó, ¿no? Enseño, tú enseñaste, él enseñó, tú lees, él lee, se puede conjugar. Ahora vamos por este lado, verboides, formas no personales. Pintar, enseñando, leyendo. Sus terminaciones no indican ninguna persona gramatical. Yo pintar, tú pintar, él, yo enseñando, tú enseñando, yo leyendo, no tiene forma personal. ¿Se dan cuenta? Por eso dice acá, sus terminaciones no indican ninguna persona gramatical. Esa es la diferencia entre verbo y verboides. En cambio, los verboides carecen de persona y por lo tanto, por sí solos no pueden funcionar. ¿Ya? Acá ya la que hemos tenido. Entonces, ahora, acá tenemos los mismos ejemplos, no pintar, sus términos no indican nada. Entonces, acá, las formas no personales son el infinitivo, el participio y el gerundio. El infinitivo, A, con sustantivo admite modificadores directos. Un largo caminar. ¿Ya? Un largo caminar, este es infinitivo, caminar. Los infinitivos terminan pesar, que vamos a ver ahorita, ¿no? Infinitivo yo, no con sustantivo admite modificadores directos. Caminar, verbo en infinitivo, ¿ah? Largo, modificador directo, un modificador directo. Es un sustantivo caminar, ¿no? Luego, B, con verbo admite complementos. Puedo estudiar ese tema. No, aquí puedo estudiar. Núcleo, perífrase verbal, verbo infinitivo. Ese tema, objeto directo.
Las terminaciones de infinitivo son ar, er, ir. Y su marca formal es er. R, ¿no? Seguimos. Estudiar, leer, sugerir. D. El infinitivo admite uno o más o dos pronombres enclíticos, dice. El infinitivo admite uno o dos pronombres enclíticos. Estudiarlo, leernos, leerte, pedirles, comprárselo, entenderme. Estos son los pronombres enclíticos. Eso ya lo saben ustedes. El infinitivo presenta formas simples y compuestas. Infinitivo simple, ganar, crecer, partir. Infinitivo compuesto, haber ganado, haber crecido, haber partido. ¿Ya? Esos son los, ¿no?, verbos, los verboides en infinitivo. Terminan ar, er, ir. ¿Ya? Ahora, seguimos. El participio. A. Con adjetivo funciona como modificador directo y califica el sustantivo. Completa su significado. Cabeza reducida. Núcleo, sustantivo, reducida, adjetivo. B. Como verbo acepta complemento de voz pasiva. La cabeza fue reducida, perífrasis verbal, ¿ya?, por los nativos, agente. Por eso dice, como verbo acepta complemento de voz pasiva. ¿Ya? La cabeza fue reducida, complemento, ¿no es cierto? Perífrasis verbal por los nativos, agente. El participio puede ser pasivo y activo, además de desempeñar distintas funciones. Ahora, aquí tenemos los participios. Pasivo, activo. Regular, ado, ido. Irregular, to, so, cho. Activo, ante, ente. Función adjetiva. El alumno disciplinado, ¿no? Las trabajadoras distraídas, ¿ya? Ahora tenemos el libro, acá tenemos irregular también, todo, no, el libro impreso, la hoja escrita, el trabajo hecho. Son adjetivos, funcionan como adjetivos, ¿no es cierto? Ahora acá, función sustantiva, ¿ya? En activo. El dirigente llegó ayer. El cantante de los cantantes. Función adjetivo, con ante, ente, función sustantiva. Función verbal, forma perifrásica. Ellos han llegado. Ana fue elegida. Ese joven lo ha escrito. Estos trabajos fueron hechos. Estos son perífrasis verbal. Ha escrito, fueron hechos, han llegado, fue elegida. Función perífrasis verbal del participio. Función adjetiva. ¿Ya? El alumno mediante. Mario inteligente. Acá está. ¿Ya? Las perífrasis verbal es una combinación insociable de verbos que actúa como un solo. Un verbo auxiliar y un verbo principal. Ahí está. Un verbo auxiliar más un verbo principal. ¿Ya? Y estos dos verbos funcionan semántica y sintácticamente como un solo verbo. El niño se puso a llorar. Se puso a llorar. Un solo verbo. ¿No? Este es predicado. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, un ratito, acá estaba, ¿no? Se puso a llorar, perífrasis verbal, porque ponerse no es complemento de ponerse, algo, una prenda, ¿no es cierto? El niño se puso a llorar. Se puso a llorar, perífrasis verbal, porque ponerse no es complemento de o de ponerse algo, un material, ¿no? Una prenda, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, seguimos. El gerundio es otro de los verbos verboides, ¿no? Indica la acción del proceso. Como adverbio cumple la función de complemento circunstancial de modo. Verbo. Como adverbio cumple la función de complemento circunstancial de un verbo. Viene silbando, núcleo. ¿Ah? Complemento de modo. Complemento circunstancial de modo, ¿no? Modo. Como verbo acepta complemento del verbo. Vengo estudiando la lección. Ahí está. Verbo auxiliar vengo,
núcleo, verbo principal, la elección, objeto directo, perífrasis, verbal. Ahora tenemos gerundio, ¿no? Termina en ando, yendo, yendo. ¿No? Función adverbial. Tenemos, él camina cantando, Elsa estudia comiendo, adverbial, ¿no? Cantando, de modo, también. Ahora, función adjetiva, agua hirviendo, edificio ardiendo, adjetivo. Función verbal, perífrasis verbal, está leyendo, sigue comiendo. ¿Ya? Esos son verbos, ¿no? En su función adverbial, grupo gerundio adverbial, función adjetiva y función verbal. Sintácticamente, el gerundio puede ser núcleo de una proposición subordinada. Estas proposiciones subordinadas pueden expresar circunstancias de modo, tiempo, causa, condición o concisión. Por ejemplo, proposición subordinada adverbial de modo. Siguió observando su presa, modo. ¿Ya? Preposición adverbial subordinada adverbial de modo. Luego, proposición subordinada de adverbial de tiempo. Habiendo revisado todo, no encontró error. Proposición subordinada de adverbial de causa. Teniendo mayores problemas, no quiso seguir. Causa. Proposición subordinada de adverbial de condición. Estando el mar tranquilo, no habrá peligro. Condición. Y proposición subordinada de adverbial de concisión. Aún conociendo el terreno, resulta fácil. El gerundio funciona como adverbio porque expresa modo, condición, tiempo, causa y otras circunstancias. ¿Ya? Esos son los verboides, ¿no? ¿Cuáles son los verboides? ¿Ya? ¿Cuáles son los verboides? Los verboides son, ¿no? Los verboides son participio, ¿qué más? ¿Ya? El gerundio y el infinitivo. ¿Ya? Entonces tenemos los tres, ¿no?, verboides que en nuestra, en el español, es decir, empleamos, ¿no? A veces empleamos estos verbos para emitir nuestros mensajes. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. Espero que hayan entendido, aunque esto ya habíamos hecho en los grados anteriores, ¿sí? Prácticamente es un repaso para ustedes. Por favor, se le pide repasar su texto y así terminar antes, ¿no? Con la hora, todas las actividades que hayan en sus libros. Muchas gracias.